Hola, mi nombre es Luis Guillermo Pérez Martínez y les vamos a presentar el tema de los principios generales del derecho y los principios procesales. El proceso es el elemento que permite poner en relación los derechos de los justiciables por una parte y la potestad jurisdiccional por la otra. Es por medio del proceso como los ciudadanos pueden pedir y obtener la tutela judicial de sus derechos e intereses. Y solo es mediante el proceso como los órganos judiciales pueden ejercer la potestad jurisdiccional que tienen atribuida. El tema vinculado a los principios procesales es complejo no solo por la diversidad de criterios que se sostienen en la doctrina, sino porque además los principios como tales exceden al marco del derecho procesal, pues se generan en la teoría general del derecho y desde luego resultan de aplicación en cada rama del conocimiento, como en este caso incumbe a nuestra materia. Preciado concibe los principios generales del derecho como los principios más generales de ética social, derecho natural o axiología jurídica, descubiertos por la razón humana, fundados en la naturaleza racional y libre del hombre, los cuales constituyen el fundamento de todo sistema jurídico posible o actual. Esta concepción naturalista es una más amplia en cuanto a los enunciados posibles que pueden integrar el universo de los principios generales del derecho. Sin embargo, la imprecisión o indefinición de tales principios puede provocar inseguridad jurídica. Para Burgoa, los principios generales del derecho pueden considerarse como fuente de colmación de lagunas de la ley o como supletoria de la falta de esta para resolver los conflictos jurídicos en los términos del cuarto párrafo del artículo 14 constitucional. Deben entenderse las normas elaboradas por la mente investigadora mediante el análisis inductivo del sistema jurídico mexicano y de los sistemas culturales afines con vista a establecer en juicios lógicos en que deben traducirse esos principios, las notas uniformes que rijan a todas las instituciones integrantes de tales sistemas. No obstante, la dificultad que implica hacer una relación completa de lo que consideramos como principios generales del derecho a manera de ejemplificación, podemos mencionar algunos de estos principios, como es el principio de conflicto de normas. Consiste en la imposibilidad de observancia o aplicación simultánea de dos normas. Para Kelsen es imposible que coexistan normas en conflicto y nos explica que la doctrina tradicional, manteniendo el dogma de la consistencia lógica del orden jurídico, trata las normas en conflicto como si éstas constituyeran una contradicción lógica. Sostiene que en todo orden jurídico es lógicamente imposible que coexistan dos normas válidas en conflicto. Principio de definitividad. Se entiende por principio de definitividad el requisito que se hayan agotado todos los recursos ordinarios para que proceda la acción pretendida. De este término se utiliza en el juicio de amparo y en el derecho administrativo. El principio de legalidad. El principio de legalidad, todo acto de los órganos del Estado deben estar fundado y motivado. Lato sensu, el Estado de Derecho, consiste en que los gobernantes pueden hacer única y exclusivamente lo que de manera expresa les faculta la ley, mientras que los gobernados pueden hacer todo lo que no esté prohibido por la ley. El principio de mayoría, manifestación democrática de la voluntad mayoritaria del organismo, al no existir unanimidad en la votación. Aplicando el término al lenguaje forense, por voto debe entenderse el parecer o el dictamen manifestado en una junta o en un ente corporativo para la decisión de algún punto o elección de algún sujeto. Con esta aceptación, el voto puede ser consultivo o deliberativo. El voto es la forma democrática en que puede manifestarse la voluntad dentro de una colectividad. Otro principio también es el de proporcionalidad, obligación de contribuir fiscalmente como miembros del colectivo en el derecho tributario. Este principio exige que la carga impositiva derivada de los gastos públicos se ajuste a la capacidad contributiva de los sujetos obligados. Es decir, en que todos los miembros de la sociedad tenemos la obligación de contribuir al gasto público. Una frase por ahí vista que dice: el que afirma está obligado a probar. Esto se refiere el que afirma está obligado a probar. El actor debe probar su acción y el reo sus excepciones.
El que niega no está obligado a probar, sino en los casos en que su negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. Este principio aplica en la materia laboral. El que afirma está obligado a probar y que agrega que es evidente que el artículo 763 tiene un sentido social, por lo que los patrones generalmente se abstienen de proporcionar elementos probatorios que favorezcan a los trabajadores, lista de raya, documentos, libros de contabilidad, etc. Algunos principios procesales son la oralidad, la concentración, la publicidad, continuidad, la contradicción y la inmediación. Como conclusión, los principios generales del derecho son el origen o el fundamento de las normas y participan de la idea de principalidad que les otorga primacía frente a las restantes fuentes del derecho. Se fundan en el respeto de la persona humana o en la naturaleza misma de las cosas. Concluimos que finalmente los principios generales del derecho se aplican en defecto de la ley y de la costumbre, informan la totalidad del ordenamiento jurídico y se plasman particularmente en el ámbito de la aplicación de las diferentes normas jurídicas. Bueno, esto fue todo y espero que les haya gustado el tema. Muchas gracias.